Arte Tajeu Díaz Robles, eres mije de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec no lo conozco en Oaxaca. Y mira, Tajeu, que he ido a varias regiones. ¿De dónde, cómo llegas a Tlahuitoltepec? No, A Toltepec. Tlahuitoltepec, exactamente. Tlahuitoltepec. Está a 3 horas de la ciudad de Oaxaca, más o menos, hacia Mitla. Ya. Ahí entra la sierra, parte de la Sierra Norte, y está de Mitla a 2 horas, más o menos. Fíjate que Oaxaca es de una riqueza en lenguas indígenas y tengo entendido, Tajeu, que es el estado con más municipios en la República Mexicana, ¿eso es correcto? 570, Uf, sí. imagínate. ¿Y cuántas lenguas? Dependiendo del método que se utilice para registrarlas, pues son 6 familias lingüísticas presentes, más de 16, pero si consideramos todas las variantes y que algunas están muy alejadas unas de otras, como el italiano y el español, podríamos considerarlas también lenguas, entonces tendríamos tantas lenguas como comunidades, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero es dependiendo de la perspectiva, ¿no?, para contar. Oye, Tajeu, antes de arrancarnos con esta presencia de lenguas indígenas en Internet, que me parece un tema precioso de compartir aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es una muy buena noticia. Ayer inició el Lunes del Cerro. Sí. A ver, para quien no sepa, cuéntanos qué es, qué significa, cómo se inicia, porque ayer fue el primer Lunes del Cerro. Cuéntanos. Bueno, ahorita por la contingencia están haciendo algunas presentaciones virtuales, algunas retransmisiones de eventos pasados. Es un festival que organiza el estado de Oaxaca y participan diversas comunidades que son evaluadas meses antes por un comité de autenticidad que valida, digamos, qué delegaciones pueden o no pueden, dependiendo de las presentaciones que hagan. Entonces, con las delegaciones que aceptan, se realizan 4, en los últimos años han sido 4 eventos o 4 transmisiones, digamos, de la Guelaguetza, y lo que se presentan son algunos bailes considerados tradicionales de las comunidades. Entonces vienen de la mayoría de las regiones y en cada emisión se van presentando diferentes comunidades. Ahora, las lenguas indígenas sabemos que sufren a lo largo de la historia, sabemos que no pasan de una generación a otra. Recuerdo, Tajeu, que hice una entrevista, esto fue un ejercicio brutal, con una indígena de Bolivia, una de Perú, una de México, una de, en fin, 6 de distintos países, sentadas en el mismo estudio junto con sus hijas. Las hijas ya no traían el atuendo de la mamá, ya no tenían la blusa bordada, no sabían mucho de lo que sabían las mamás, y recuerdo que estaban maquilladas con otro tipo de pelo, ya muy modernas, con sus jeans, ¿no? Sus pantalones de mezclilla, sus Converse. O sea, ver a la mamá y a la hija decías, uy, se acaba de perder toda una historia, todo un legado, toda una herencia, nada más por el cambio de zapatos. Fue muy impactante. ¿Cómo hacerle para poder salvar algo de eso? Me parece como esta imagen que evocas que habría que hacer como algunos matices, ¿no? Hazlos, por favor. El hecho de que ya no se transmita la vestimenta tal como podrían vestirse las abuelas o las madres, a veces no obedece necesariamente a que ya haya una pérdida de la cultura o una pérdida de la lengua, ¿no? Pienso como en todas estas generaciones de
de personas mijes o de zapotecos que han migrado desde hace muchos años y que han continuado con la transmisión de las lenguas, de las costumbres, de las fiestas. Sin embargo, es una realidad que se ha perdido muchísimo de esta riqueza, que se han perdido como la transmisión de las lenguas, porque vivimos en un estado, en un sistema que discrimina sistemáticamente a estas lenguas, que te excluye, que te señala si te vistes de una forma. Entonces, claro que entiendo a muchas de estas personas que como mecanismo de defensa han tenido que adoptar estas prácticas, esta vestimenta, pero también pensar en las nuevas generaciones de nuestras propias comunidades, en mi caso en Tlahuitoltepec, que yo no puedo decir que mis paisanas ya no son mijes por el hecho de que usen tenis o que usen botas o que escuchen K-pop, ¿no? Entonces, más bien creo que hay que señalar como todas estas situaciones a las que se enfrentan las personas originarias de estas comunidades, pero también las comunidades que ahorita ya están asentadas desde hace 2 o 3 generaciones en entornos urbanos y que han tenido que adaptarse a convivir en estas sociedades que no las aceptan, ¿no? Que no nos permite tener estas manifestaciones libremente, y que afortunadamente en los últimos años estamos teniendo muchos mayores espacios para poder compartir tanto nuestras lenguas como elementos culturales como la cocina, las danzas, la música. Me da gusto escucharte y que amplíes mi criterio, de verdad. Me da mucho gusto oír tu punto de vista como mije, como pues todo este tema, este activismo digital de lenguas indígenas que estás teniendo. La percepción que yo tuve en ese momento fue de una mamá preocupada, unas mamás preocupadas en decir, pues ya perdimos a las chamacas, ¿no? O sea, ya no siguen, pues digamos, la tradición que a mí me gustaría. O sea, a mí me gustaría verla con las mismas faldas que yo traigo. O sea, ellas, no sé si eran casos excepcionales, pero me da mucho gusto poder hablar contigo y que tú me digas, oye, no, Fer, no es tanto así. La verdad, se nos ha ampliado el panorama, se nos ha abierto el mundo y estamos viviendo ese mundo, conservando el mundo de nuestros antepasados, que eso me parece bellísimo. Y por eso creo que estás en el tema del Internet, ¿no? Creo que por eso hoy estás haciendo un gran esfuerzo, Tageu, para el tema de Internet, de las lenguas indígenas. Cuéntanos de qué se trata este asunto. Bueno, desde hace muchos años que, o sea, como todo este proceso de adaptación, pero también de incorporación de tecnologías a las comunidades, a varias comunidades, o afortunadamente eso puedo decir en mi experiencia, en la comunidad de Tlahuitoltepec, pues ya tiene más de por lo menos 30 años que se empezaron a ver las computadoras, ¿no? O las primeras computadoras, y hace 20 años empezamos a tener conexión a Internet. Y en ese momento pues era muy limitado, era solamente en entornos escolares, pero comenzaba a ser una herramienta a la que teníamos acceso. En los últimos años, afortunadamente, el acceso ha crecido, desafortunadamente no en las comunidades, o este acceso no es ni de calidad ni es general para todos. O sea, yo creo que las comunidades indígenas siguen siendo en este sentido también las comunidades que menos han podido acceder a este servicio, a este derecho humano que ya se considera un derecho humano. Y el trabajo o la intención que hemos tenido de visibilizar las lenguas indígenas, pues es un esfuerzo de muchas personas en muchas latitudes, sobre todo personas que hemos salido de la comunidad, pero también ya se empieza a ver cómo desde las mismas comunidades empiezan a ver memes, audios, música, sobre todo en las redes sociales, y pues eso de alguna forma nos permite ver que es muy importante que nuestras lenguas se
se vean en Internet también, ¿no? Se tienen que ver en todos los espacios, tanto educativos, de salud, jurídicos, en los medios digitales, para divertirnos, para reírnos. Entonces yo creo que la evidencia de que las lenguas indígenas tienen tanto valor como cualquier otra lengua tenga valor para su hablante, ¿no? Ustedes que tienen como lengua materna el español, yo creo que si no vieran material o videos o canciones o memes en español en Internet, pues se preguntarían por qué no veo eso en Internet en mi lengua, y entonces esa es la misma pregunta que nos hacemos, y por eso utilizamos las plataformas y las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance para poder manifestar también toda esta riqueza de nuestras lenguas, y al mismo tiempo apoyar a otros procesos más amplios para justamente tratar de fortalecer y evitar el desplazamiento lingüístico, que desafortunadamente es muy grave en todas las lenguas de México. Taje, tenemos unos 30 segundos. Ojalá estas lenguas también estuvieran en huasteco, en huichol, en maya, en náhuatl, entre otras. Busqué en Twitter, por ejemplo, lengua mije, y efectivamente aparecen canciones, aparece La Llorona en lengua mije. Es decir, yo quisiera ver un meme, ¿no?, en lengua mije. ¿Dónde podemos encontrar este material que ustedes están trabajando tanto? Facebook, sobre todo los memes, me parece que son muy populares ahí. Hay varias páginas. Por ejemplo, hay una página de mi comunidad que se llama Tlahuyork, entonces pueden buscar Tlahuyork, creo que también está en Twitter, tiene una cuenta en Twitter. Y esa es una página bastante reciente, pero que comparte casi diario memes en mije. Entonces, por ejemplo, esa es una fuente. Pues ahí estamos. Gracias. ¿Nos das nuevamente el nombre? Tlahuyork. ¿Se escribe H-U? Es Tlahuyork. A ver, Activismo Lenguas. @actlenguas. Y ahí sale todo.